el escritor Philip Roth anunció su retiro con más de 2 docenas de libros a cuestas. Brillante profesor universitario, se retiró y se dedicó solo a escribir, convirtiéndose en una referencia obligada para entender la cultura de su país, a la que juzgó con ojo crítico y lejos de la comodidad de lo políticamente correcto, desencantado del sueño americano y del curso que ha tomado su país. Ganador de los galardones literarios más prestigiosos y candidato permanente al Nobel, su retiro del mundo de la creación escrita es una buena excusa para visitar algunas de sus páginas memorables e invitar a su conocimiento. Comencemos con las primeras páginas de su novela Némesis, publicada en 2010. El primer caso de polio de aquel verano se produjo a comienzos de junio, poco después del Día de los Caídos, en un barrio italiano pobre que estaba en el otro extremo de la población donde nosotros vivíamos. En el ángulo sudoeste de la ciudad, en el barrio judío de Weehawken, apenas nos enteramos, como tampoco oímos hablar, de la siguiente serie de casos desperdigados por casi todos los barrios de Newark, excepto el nuestro. Hubo que esperar a la festividad del 4 de julio, cuando ya se habían registrado 40 casos en la ciudad, para que en la primera plana del periódico vespertino apareciera una noticia titulada «Las autoridades sanitarias alertan a los padres sobre la polio», donde se citaba al doctor William Kittel, inspector del Consejo de Sanidad, quien había prevenido a los padres para que observaran detenidamente a sus hijos, y en caso de que un niño mostrara síntomas como dolor de cabeza, garganta irritada, náuseas, rigidez de cuello, dolor en las articulaciones o fiebre, se pusieran en contacto con el médico. Aunque el doctor Kittel reconocía que 40 casos de polio eran más del doble de los que solían producirse al comienzo de la temporada, quería dejar claro que aquella ciudad de 429,000 habitantes en modo alguno sufría lo que podría considerarse una epidemia de poliomielitis. Aquel verano, como todos, había motivos de preocupación, y era necesario adoptar las medidas higiénicas apropiadas, pero aún no había razones para que cundiera la alarma que 28 años atrás habían mostrado los padres durante el brote más largo de la enfermedad jamás producido. La epidemia de polio de 1916 en el nordeste de Estados Unidos, cuando se habían dado más de 27,000 casos y 6,000 fallecimientos. En Newark había habido 1,360 casos y 363 muertes. Ahora bien, incluso en un año en que el número de casos era el habitual, cuando los riesgos de contraerla eran mucho menores que en 1916, la polio, una enfermedad paralizante que dejaba al niño permanentemente impedido y deforme, o incapaz de respirar fuera de un recipiente metálico cilíndrico, un respirador artificial llamado pulmón de acero, o que podía conducir desde la parálisis de los músculos respiratorios hasta la muerte, causaba a los padres de nuestro barrio una considerable aprensión, y alteraba la tranquilidad de los niños que gozaban de vacaciones veraniegas y podían pasarse el día, hasta bien entrado el largo crepúsculo, jugando al aire libre. La preocupación por las funestas consecuencias de enfermar gravemente de polio se acrecentaba al no existir ningún medicamento que tratara la enfermedad y ninguna vacuna que proporcionara inmunidad. La polio, o parálisis infantil, como la llamaban cuando se creía que la enfermedad infectaba sobre todo a niños de corta edad, podía atacar a cualquiera y sin ninguna razón aparente. Aunque quienes la padecían eran generalmente niños o adolescentes hasta los 16 años, también los adultos podían resultar gravemente infectados, como le había ocurrido al entonces presidente de Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt, la víctima más famosa de la polio, contrajo la enfermedad cuando era un vigoroso hombre de 39 años. A partir de entonces tuvieron que sostenerle para que pudiera caminar, y aún así debía llevar unas pesadas abrazaderas de acero y cuero desde las caderas hasta los pies, sin las que no hubiera podido mantenerse erguido. La institución benéfica que Roosevelt fundó cuando estaba en la Casa Blanca, la March of Dimes,
obtenía dinero para la investigación y la ayuda económica a las familias de los afectados, pues, aunque era posible una recuperación parcial o incluso total, con frecuencia esto solo ocurría al cabo de meses o años de costosa terapia y de rehabilitación en el hospital. Durante la recogida anual de fondos, los jóvenes norteamericanos donaban sus monedas de 10 centavos a la escuela para ayudar a la lucha contra la enfermedad e introducían el dinero en las huchas que pasaban los acomodadores en los cines, y tanto en las paredes de tiendas y oficinas como en los pasillos de las escuelas del país entero aparecieron carteles con las frases «También tú puedes ayudar» y «Ayuda a combatir la polio», bajo imágenes de niños en sillas de ruedas, una guapa chiquilla con abrazaderas en las piernas que se chupaba el pulgar, o un niño acicalado con abrazaderas en las piernas que sonreía heroicamente lleno de esperanza. Aquellos carteles hacían que la posibilidad de contraer la enfermedad les pareciera incluso más terriblemente real a unos niños por lo demás sanos. Los veranos eran húmedos en Newark, una ciudad que se halla al nivel del mar, y como estaba parcialmente rodeada de extensas marismas, un gran foco de malaria que en aquel entonces también era una enfermedad incontenible, había nubes de mosquitos que era preciso liquidar con el matamoscas o con la palma de la mano cada vez que por la noche colocábamos sillas de playa en los callejones y en los senderos de acceso a las viviendas y nos sentábamos para ponernos a salvo del tórrido calor de nuestros pisos, donde, para mitigar aquellas infernales temperaturas, no había más medios que la ingesta de agua helada o las duchas frías. Esto sucedía antes de la aparición del aire acondicionado doméstico. Entonces, cuando un pequeño ventilador eléctrico negro, puesto sobre una mesa para que produjera cierta brisa en el interior, ofrecía escaso alivio cuando la temperatura superaba los 32 grados, como sucedió repetidas veces aquel verano durante períodos de una semana o 10 días. En el exterior, los vecinos encendían velas de citronela y rociaban el ambiente con botes de insecticida Fleet para mantener a raya a las moscas y los mosquitos, de los que se sabía que eran transmisores de la malaria, la fiebre amarilla y el tifus, y de los que muchos, empezando por Drummond, el alcalde de Newark, que lanzó la campaña «Acabemos con las moscas», extensible a todo el municipio, creían que transmitían la polio. Cuando una mosca o un mosquito lograban penetrar a través de los mosquiteros de las puertas y ventanas o por una puerta abierta, los inquilinos perseguían tenazmente al insecto con matamoscas y Fleet, temerosos de que al posarse con sus patas cargadas de gérmenes en uno de los niños dormidos le inoculara la polio. Puesto que entonces nadie conocía la fuente del contagio, era posible sospechar de casi todo, incluso de los escuálidos gatos callejeros que se acercaban a nuestros cubos de basura en el patio trasero, de los macilentos y hambrientos perros vagabundos que rodeaban a hurtadillas la casa y defecaban en la acera y en la calle, y de las palomas que sureaban en los gabletes de las casas y ensuciaban los escalones de la entrada con sus blancuzcos excrementos. En el primer mes del brote, antes de que el Consejo de Sanidad lo reconociera como una epidemia, el Departamento de Higiene se puso a exterminar sistemáticamente la enorme población de gatos callejeros, aunque nadie sabía si estos tenían que ver con la polio en mayor medida que los gatos domésticos. Lo que sí sabía la gente era que se trataba de una enfermedad sumamente contagiosa y que la mera proximidad física a los ya infectados podía hacer que se transmitiese a quienes estaban sanos. Por esta razón, a medida que el número de casos aumentaba imparable en la ciudad y con ellos el temor de la comunidad, los padres de muchos niños de nuestro barrio les prohibieron utilizar la gran piscina pública del Olympic Park en la cercana Irvington. Les prohibieron ir a los cines con aire acondicionado y tomar el autobús que iba al centro de la ciudad, o viajar por el barrio de Down Neck hasta la avenida Wilson para ver a nuestro equipo de la Liga Menor, los Bears de Newark, que jugaban al béisbol en el estadio Rupert. Nos advertían de que no usáramos los lavabos públicos, ni bebiéramos de las fuentes públicas, ni tomáramos un trago de la botella de refresco de un compañero, ni nos resfriáramos, ni jugáramos con desconocidos, ni sacáramos libros en préstamo de la biblioteca pública, ni habláramos por teléfono público, ni compráramos comida
en un tenderete callejero, ni comiéramos hasta habernos lavado a conciencia las manos con agua y jabón. Teníamos que lavar la fruta y la verdura antes de consumirlas y mantenernos a distancia de cualquiera que pareciese enfermo o se quejase de alguno de los síntomas reveladores de la polio. Se consideraba que la mejor protección de un niño contra la polio era que huyera de la tórrida ciudad y pasara el verano en un campamento en las montañas o en el campo, o bien a unos 100 kilómetros de distancia, en el litoral de Jersey. La familia que podía permitírselo alquilaba un dormitorio con derecho a cocina en una pensión de Bradley Beach, un lugar formado por una playa de arena, un paseo marítimo entarimado y unos chalets alargados que ya llevaban varias décadas siendo populares entre los judíos del norte de Jersey. Allí la madre y los niños irían a la playa para respirar el fresco y tonificante aire del océano durante toda la semana, y el padre se reuniría con ellos los fines de semana y en vacaciones. Por supuesto, se sabía que tanto en los campamentos de verano como en las poblaciones costeras se daban casos de polio, pero como no eran tan numerosos ni mucho menos como los registrados en Newark, existía la creencia generalizada de que mientras que los alrededores de la ciudad, con sus sucias aceras y su insalubre atmósfera, facilitaban el contagio, instalarse en un lugar desde el cual se veía u oía el mar, o en el campo o en las montañas, era la mejor garantía para eludir la enfermedad. Así pues, los privilegiados favorecidos por la suerte desaparecían de la ciudad durante el verano, mientras que los demás nos quedábamos allí, haciendo exactamente lo que no debíamos, pues se sospechaba que el esfuerzo excesivo era otra posible causa de la polio. Repetíamos un turno de lanzamiento de pelotas tras otro y jugábamos un partido de softball tras otro en el ardiente asfalto del patio del colegio, nos pasábamos el día corriendo bajo el calor extremo, bebíamos con avidez el agua de las fuentes prohibidas, entre uno y otro turno de lanzamiento nos sentábamos en un banco apretujados, aferrando en el regazo el desgastado y mugriento guante que fuera del campo usábamos para secarnos el sudor de la frente y evitar que nos llegara a los ojos. Hacíamos el payaso y conversábamos con los polos empapados y las zapatillas apestosas, sin pensar que nuestra imprudencia podría condenar a cualquiera de nosotros a estar encerrados de por vida en un pulmón de acero y a que se hicieran realidad los más atroces temores físicos. Y ahora en Literatura para Oír, escuchen el fragmento de La Humillación, novela de 2009. La noche en que salí con Olivia Hutton, Elwin, mi compañero de habitación, me prestó su Lasalle negro. Era una noche de entresemana en la que no trabajaba y tuvimos que salir temprano a fin de estar de regreso en su residencia a las 9. Fuimos a L'Escargot, el restaurante más lujoso del condado de Sandusky, a unos 15 kilómetros de la universidad, siguiendo el curso del riachuelo Wine. Ella pidió caracoles, la especialidad de la casa, y yo no solo porque nunca los había comido y no podía imaginarme haciéndolo, sino también porque procuraba economizar en lo posible. La llevé a L'Escargot porque la chica me parecía demasiado sofisticada para una primera cita en el Old, donde podías comer una hamburguesa y patatas fritas con una Coca-Cola por menos de 50 centavos. Además, por muy fuera de lugar que me sintiese en L'Escargot, me sentía incluso más desplazado en el Old, cuyos clientes solían apretujarse en reservados junto con miembros de sus propias asociaciones estudiantiles masculinas o femeninas, y por lo que podía distinguir, hablaban sobre todo de acontecimientos sociales de la semana anterior o los que tendrían lugar la próxima semana. Ya tenía suficiente con los comentarios que hacían sobre su vida social mientras servía mesas en el Willard. Ella pidió los caracoles y yo no. Ella procedía de una rica zona residencial de Cleveland y yo no. Sus padres estaban divorciados y los míos no, ni era posible que llegaran a estarlo. Ella se había trasladado de Mount Holyoke a Ohio por motivos relacionados con el divorcio de sus padres, o eso es lo que me dijo, y era incluso más bonita de lo que me había parecido en clase. Nunca la había mirado a los ojos el tiempo suficiente para constatar su tamaño.
Tampoco había reparado en la transparencia de su piel, ni me había atrevido a mirarle la boca al tiempo suficiente para darme cuenta de lo henchido que tenía el labio superior y de cómo le sobresalía provocativamente cuando pronunciaba ciertas palabras con un acento distinto del mío. Al cabo de unos 10 o 15 minutos de conversación, ella me sorprendió al extender la mano por encima de la mesa para tocar el dorso de la mía. «No te pongas tan profundo», me dijo. «Relájate». «No sé cómo hacerlo», repliqué, y aunque lo decía como si fuese una broma desenfadada y tímida, resultaba que era cierto. Y después de este fragmento de La humillación, novela de 2009, cerramos nuestro programa con unas páginas de Sale el espectro, publicada en el año 2007, donde culmina una trilogía cuyo protagonista es considerado su alter ego. No había estado en Nueva York desde hacía 11 años. Aparte de una estancia en Boston para que me extirparan la próstata cancerosa, apenas me había alejado de mi carretera rural de montaña en los Berkshires durante esos 11 años, y lo que es más, pocas veces había leído un periódico ni escuchado las noticias desde el 11 de septiembre, 3 años atrás. En mi interior, había dejado de habitar no solo el gran mundo, sino también el momento presente. Mucho tiempo atrás había aniquilado el impulso de estar en él y formar parte de él. Pero ahora había conducido los más de 200 kilómetros en dirección sur hasta Manhattan para ver a un urólogo del Hospital Monte Sinaí especializado en un procedimiento quirúrgico para ayudar a hombres como yo, incontinentes tras haber sido operados de la próstata. Mediante un catéter inserto en la uretra, inyectaba una forma gelatinosa de colágeno en el lugar en el que el cuello de la vejiga se une a la uretra, y de este modo lograba una notable mejora en el 50% de sus pacientes. No eran unas grandes expectativas, sobre todo cuando una notable mejora solo significaba el alivio parcial de los síntomas, reduciendo la incontinencia severa a incontinencia moderada o la moderada a ligera. De todos modos, como sus resultados eran mejores que los obtenidos por otros urólogos que utilizaban más o menos la misma técnica, no había nada que hacer respecto al otro riesgo de la prostatectomía radical, del que yo, como decenas de millares de otros pacientes, no había tenido la suerte de librarme. Daño neurológico con resultado de impotencia. Entonces fui a Nueva York para consultarle mucho después de que yo mismo me creyera adaptado a los inconvenientes prácticos de una condición como la mía. En los años transcurridos desde que me operaron, incluso había considerado superada la vergüenza de orinarme encima y que me había repuesto de la desorientadora conmoción que supone la incontinencia, irritante sobre todo durante los primeros 18 meses, periodo en el que, según el cirujano, se iría reduciendo gradualmente, como así le sucede a un pequeño número de afortunados pacientes. Pero, pese al carácter cotidiano de los hábitos necesarios para mantenerme limpio y libre de olor, lo cierto es que no me había acostumbrado nunca a llevar la ropa interior especial, a cambiar las almohadillas y a enfrentarme a los accidentes, del mismo modo que no había superado la humillación subyacente, porque allí estaba yo, a los 71 años, de regreso al Upper East Side de Manhattan, a no muchas manzanas del lugar donde había vivido cuando era un hombre más joven, vigoroso y sano. Allí estaba yo, en la sala de recepción del Departamento de Urología del Hospital Monte Sinaí, solo para que al cabo de un rato me asegurasen que, con la adherencia permanente del colágeno al cuello de la vejiga, tenía la posibilidad de ejercer un control sobre mi flujo urinario algo mayor que el que tiene un niño pequeño. Mientras esperaba, imaginando la intervención, hojeando los rimeros de las revistas People y New York, me decía, totalmente irrelevante: da media vuelta y regresa a casa, totalmente irrelevante. Me había pasado los 11 últimos años solo en una casita junto a una carretera de tierra en pleno campo, y había tomado la decisión de vivir aislado de ese modo unos 2 años antes de que me diagnosticaran el cáncer. Veo a pocas personas. Desde que hace un año falleciera mi amigo y vecino Larry Hollis,
Pueden pasar 2 o 3 días sin hablar más que con la mujer que viene a hacer la limpieza todas las semanas y con su marido que se encarga del mantenimiento de la casa. No asisto a cenas, no voy al cine, no veo la televisión, no tengo teléfono móvil, ni video, ni reproductor de compactos, ni ordenador. Sigo viviendo en la era de la máquina de escribir y no tengo ni idea de lo que es la World Wide Web. Ya no me molesto en votar. Me paso escribiendo la mayor parte del día y a menudo hasta bien entrada la noche. Leo, sobre todo los libros que descubrí cuando era estudiante, las obras maestras de la literatura que siguen ejerciendo sobre mí un poder no menor y en algunos casos superior al que ejercieron en mis estimulantes encuentros iniciales con ellas. Últimamente he estado releyendo a Joseph Conrad, por primera vez en 50 años. Lo más reciente, su novela La línea de sombra, que me he llevado conmigo a Nueva York para darle otro repaso, pues la había leído de una sentada hacía escasas noches. Escucho música, paseo por los bosques, cuando el tiempo es cálido nado en mi estanque, cuya temperatura incluso en verano apenas supera los 20 grados. Allí nado sin bañador, pues nadie puede verme, de modo que si dejo detrás de mí una delgada y ondulante nube de orina que decolora visiblemente las aguas circundantes del estanque, apenas me inmuto y no experimento en absoluto la desazón que sin duda me acometería si mi vejiga empezara a vaciarse involuntariamente nadando en una piscina pública. Existen unos calzoncillos de plástico con los bordes muy elásticos, diseñados para bañistas incontinentes y que se anuncian como herméticos, pero cuando tras muchas evasivas accedí y encargué unos que había visto en un catálogo de material para natación, los probé en el estanque y descubrí que, si bien llevar aquellos grandes bombachos blancos bajo el bañador mitigaba el problema, no lo erradicaba en grado suficiente para atenuar mi cohibición. Antes que correr el riesgo de sentirme avergonzado y molestar a los demás, abandoné la idea de nadar con regularidad en la piscina de la universidad, donde la mayor parte del año, con bombachos bajo el bañador, y me limité a seguir tiñendo de amarillo esporádicamente las aguas de mi propio estanque durante los pocos meses de tiempo cálido en los Berkshires, cuando, tanto si llueve como si luce el sol, nado a diario durante media hora. Un par de veces a la semana bajo de la montaña y voy a Atina, a unos 12 kilómetros de distancia, para comprar provisiones, ir a la lavandería, en ocasiones comer o comprarme unos calcetines o elegir una botella de vino o utilizar la biblioteca de la Universidad de Athina. Tanglewood no está lejos y a lo largo del verano voy allí unas 10 veces para escuchar conciertos. No doy lecturas ni conferencias, ni enseño en una universidad, ni aparezco en la televisión. Cuando se publican mis libros, mantengo una absoluta reserva. Escribo todos los días de la semana y por lo demás guardo silencio. Me tienta la idea de no publicar nada. ¿No es el trabajo todo lo que necesito? ¿El trabajo y su proceso? ¿Qué importa ya si soy incontinente e impotente? Larry Hollis me hacía unas preguntas implacables sobre la escritura y no se contentaba hasta que las había respondido a su satisfacción. ¿De dónde sacas las ideas? ¿Cómo sabes si una idea es buena o es mala? ¿Cómo sabes cuándo has de emplear el diálogo y cuándo debes narrar sin recurrir al diálogo? ¿Cómo sabes que un libro está terminado? ¿Cómo seleccionas la primera frase? ¿Cómo seleccionas el título? ¿Cómo seleccionas la última frase? ¿Cuál es tu mejor libro? ¿Cuál es tu peor libro? ¿Te gustan tus personajes? ¿Has matado alguna vez un personaje? He oído decir a un escritor en la televisión que los personajes se apoderan del libro y que son ellos los que escriben. ¿Eso es cierto? A la mañana siguiente me sometí a la intervención que duró 15 minutos. Tan sencilla, una maravilla, magia médica. Volví a verme nadando en la piscina de la universidad sin llevar más que un traje de baño corriente y sin dejar un reguero de orina detrás de mí. Me vi andando alegremente por ahí sin tener que acarrear una provisión de las almohadillas de algodón absorbentes que desde hacía 9 años llevaba de día y de noche anidadas en la entrepierna de mis calzoncillos de plástico. Una indolora intervención de 15 minutos y la vida volvía a parecer ilimitada. Ya no era un hombre impotente ante
algo tan elemental como orinar en un recipiente. Controlar la propia vejiga. ¿Quién entre los enteros y sanos considera jamás la libertad que eso concede, o la angustiosa vulnerabilidad que su pérdida puede imponer incluso a la persona más segura de sí misma? Yo, que nunca había pensado en esos términos, que desde los 12 años de edad me empeñé en ser peculiar y me encantaban todos aquellos rasgos míos que se salieran de lo corriente, ahora podría ser como todo el mundo. Como si la sombra de la humillación que siempre se cierne sobre nosotros no fuese en realidad la que nos vincula a todos los demás. La víspera de mi regreso a casa fui a comer a un pequeño restaurante italiano que quedaba cerca del hotel. Los propietarios del lugar no habían cambiado desde la última vez que comí allí a comienzos de los años 90 y me llevé una sorpresa cuando Tony, el más joven de la familia, me saludó por mi nombre antes de acompañarme a la mesa del rincón, que siempre me había gustado porque era la más tranquila del local. Te marchas mientras otros, lo cual no tiene nada de asombroso, se quedan atrás para seguir haciendo lo que siempre han hecho. Y cuando regresas, te sientes sorprendido y emocionado por un momento al ver que siguen ahí, y también tranquilizado porque hay alguien que se pasa toda la vida en el mismo pequeño lugar y no siente ningún deseo de irse. «Se mudó, ¿verdad, señor Zuckerman?», me dijo Tony. «No le vemos nunca». «Me trasladé al norte, ahora vivo en las montañas». «Debe de ser bonito aquello, agradable y silencioso para escribir». «Sí lo es», repliqué. «¿Qué tal la familia?» «Todos están bien, pero Celia murió. ¿Recuerda a mi tía, la que estaba en la caja?» «Claro que sí. Siento que ya no esté con nosotros. Celia no era tan mayor». «No, ¿qué va? Pero el año pasado cayó enferma y nos dejó, en un abrir y cerrar de ojos». «Tiene usted buen aspecto», añadió. «¿Quiere tomar algo? Chantilly, ¿verdad?» Aunque el cabello de Tony había adquirido el mismo color gris acero que el de su abuelo Pierluigi, como revelaba el retrato al óleo del fundador inmigrante del negocio, apuesto como un actor con su delantal de chef, y aunque Tony se había vuelto corpulento y fondón desde la última vez que le vi, cuando estaba al comienzo de los 30, y era el único miembro esbelto y huesudo que quedaba en el bien alimentado clan de su restaurante, unos 100,000 platos de pasta atrás, el menú en sí no había variado. Las especialidades no habían variado. El pan en su cestillo no había variado, y cuando el camarero jefe pasó empujando el carrito de los postres por delante de mi mesa, vi que ni el hombre ni los postres habían variado. Se diría que mi relación con todo esto no había cambiado ni un ápice, que una vez que tuviera el vaso en la mano y masticara un pedazo de pan italiano de la clase que había comido decenas de veces en el pasado, me sentiría gratamente como en casa. Y, sin embargo, no era así. Me sentía como un impostor, fingiendo ser el hombre al que Tony conoció y, de improviso, anhelando serlo. Pero al vivir prácticamente en soledad durante 11 años, me había librado de él. Me había ido para huir de una auténtica amenaza. Al final, permanecí lejos para librarme de lo que ya había dejado de interesarme, y ¿quién no sueña con ello? Librarme de las duraderas consecuencias de los errores de toda una vida, en mi caso, los repetidos fracasos matrimoniales, el adulterio furtivo, el boomerang emocional del apego erótico. Presumiblemente, al haber pasado a la acción, en vez de limitarme a soñar con ello, me había librado de mí mismo en el proceso. Hoy en Literatura para Oír, El otoño del escritor, Philip Roth, Estados Unidos.